Bueno, hola a todos y todas. Soy Carlos Oliván, el jefe de Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social del Gobierno de Aragón y voy a moderar esta mesa. Primero quería empezar con una reflexión sobre la participación ciudadana. Nosotros hacemos procesos de participación tradicionalmente pues sobre leyes, reglamentos, grandes políticas públicas que normalmente quedan muy alejadas del contexto de los ciudadanos. Y yo siempre pongo de ejemplo precisamente el tema sanitario. Aquí a lo mejor no es el foro más adecuado, pero siempre lanzo en las intervenciones la pregunta de, si os pregunto cuál es vuestra opinión sobre la ley de sanidad, les suelo decir, probablemente no tendréis una opinión al respecto, más allá de la defensa de la sanidad pública, pero son cosas que nos quedan un poquito lejanas. Pero si os pregunto sobre vuestra opinión sobre la escuela donde van vuestros hijos, sobre el centro de salud, sobre esos aspectos micro de los servicios públicos, allí todos, como consumidores y usuarios, pues tenemos una respuesta clara de qué es lo que pensamos de ese contexto. Por lo tanto, es importante que la participación ciudadana permee no solo las grandes políticas públicas, sino también pues, las políticas de cercanía y de proximidad, porque es donde es más fácil conseguir la participación y la colaboración de los ciudadanos. Algo que a la vista de la asistencia a esta sala pues está totalmente conseguido en la perspectiva sanitaria. Nosotros desde el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto venimos reflexionando un poquito sobre el contexto actual de los retos contemporáneos, que son extremadamente complejos y que aisladamente cualquier organización, no solo una administración pública, pues no puede atender de manera adecuada. La pandemia, la crisis con la guerra de Ucrania, que de repente pues, impacta en una crisis energética, en subidas disparadas del IPC. Solos ninguna organización podemos, pero es que además las administraciones públicas hemos venido trabajando en unas estructuras muy jerárquicas, piramidales y muy cerradas, porque al final desde nuestros saberes tecnocráticos, desde nosotros somos funcionarios y ya sabemos los servicios públicos que los ciudadanos necesitan, pues hemos dialogado muy poquito con la ciudadanía. Y tenemos que en principio que romper esto y trabajar en red para afrontar estos retos tan sumamente complejos. Y hemos desarrollado pues, un modelo propio de innovación, el hexágono de innovación pública, que define 6 vectores que facilitan la transición de las organizaciones, y ya no hablo solo de las organizaciones públicas, sino que es algo que podría ser común a cualquier organización, hacia ecosistemas de innovación, en los que se busca en principio trabajo colaborativo, el trabajo en red como única manera en principio de afrontar estos grandes retos. Entre estos 6 vectores facilitadores, pues empezaríamos por el vector open, el abrir las instituciones hacia afuera, el abrir nuestras organizaciones hacia afuera y dialogar con el exterior. En segundo lugar, el aspecto colaborativo. Pues tenemos que trabajar colaborativamente tanto dentro de las propias organizaciones, que en muchas ocasiones pues, trabajan de una manera muy departamentalizada y donde no se colabora unos con otros, donde no sabes lo que está haciendo el de al lado, sino también colaborativamente pues, con los actores externos. Tenemos que trabajar también de una manera transdisciplinar. No puede ser en principio que nos reunamos con nosotros mismos y que todos los problemas sean abordados simplemente desde una perspectiva o médica o jurídica. Tenemos que trabajar colaborativamente, funcionarios con no funcionarios, con ciudadanos, con los puntos de vista jurídico, económico, equipos mezclados y transdisciplinares. Tenemos que trabajar en base a prototipos. Basta ya de reuniones improductivas, largas, donde todo el mundo habla, escuchamos al que tiene un exceso de protagonismo contar siempre la misma película. Trabajemos en base a proyectos concretos, en base a prototipos, en cuestiones de carácter visual. Trabajemos también de una manera más ágil. La realidad no nos espera y tenemos que ser mucho más rápidos de lo que han sido normalmente las administraciones públicas. Y esto lo conseguiremos más fácil si ya tenemos un contacto y una comunicación fluida con toda esta red de actores. No tendré en principio que saber qué es lo que puede hacer cada uno de los miembros del ecosistema, porque el contacto facilitará precisamente esas relaciones fluidas, esa mayor velocidad. Y el sexto vector sería el vector tecnológico. Tenemos que aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías, pero no meter nuevas tecnologías por meter nuevas tecnologías, sino desde una perspectiva de un humanismo digital. Tenemos, por lo tanto, que aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías, pero sin crear nuevas brechas, sin dejar a nadie atrás. Creemos que estos 6 elementos facilitan esa transición de unas organizaciones cerradas y jerárquicas, como son las administraciones públicas y como puede ser la propia administración sanitaria, en un ecosistema colaborativo que trabaja en red. ¿Y qué es más un centro de salud? Pues lógicamente la perspectiva de la salud con un carácter reactivo, donde simplemente pues, los médicos propician asistencia sanitaria, pues es una visión muy parcial de lo que debe ser la salud. La salud, en principio, tiene que tener unas dimensiones de promoción, de prevención, en las cuales es fundamental concebir un centro de salud como una unidad que se está insertando
en un contexto específico, en un barrio, y que por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta que en ese barrio tenemos centros escolares, tenemos clubes deportivos, tenemos farmacias, tenemos asociaciones de barrio, pero también tenemos a ciudadanos de a pie. Y por lo tanto tenemos que buscar esa transición en principio hacia lo que yo denominaría ecosistemas de salud. Y esa es la única manera en principio en el cual podemos afrontar los importantes retos que tenemos hoy en día. Y nos acompañan en principio para hablar de este tipo de cuestiones, pues en primer lugar a mi izquierda Mariano Hernán García, que es profesor honorario y director del Máster de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria de la Escuela Andaluza de Salud Pública. A mi derecha tenemos a María José Aguilar, trabajadora social, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, catedrática de Trabajo Social y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Jara Cubillos Llanes, jefa de servicio del Área de Promoción de la Salud y Equidad del Ministerio de Sanidad. Entonces, si os parece, vamos a tener unas intervenciones de entre 15 y 20 minutos, cada uno de vosotros, y luego vamos a tener un breve turno de preguntas. Pues si te parece, Mariano, empezamos por ti mismo. Vale, sí, lo teníamos en principio apalabrado por la coherencia de las... Pues empezamos con María José, que tenía en principio como leitmotiv, en principio de la intervención que le habían pedido, pues la comunidad como sujeto. Bueno, yo creo que intervengo en la primera porque seguramente va a ser la intervención más incómoda de todos y de todas. Pues así que el Ministerio... Yo aviso para que no me tiréis tomates después, porque yo soy obediente y es lo que me han encargado. Así que vamos allá, así, entrando de primeras. La comunidad como sujeto. Os voy a contar primero una cosa. Tenéis que visualizar, porque es un ejemplo de un teorema, que es el único que voy a decir. Parece que los teoremas son solo de la gente de matemáticas. No, en sociología también hay alguno. Y este es el más importante. Pero para que se entienda, lo voy a ilustrar primero con un ejemplo. En una ciudad muy grande, pues imaginemos Nueva York, Barcelona, Berlín, muy poblada, una persona totalmente sorda iba por la calle con otro montón de gente y se iba cruzando con gente, los que venían de frente, que los veía hablar y empezó a pensar que estaban hablando de él y que estaban hablando, conforme se iba cruzando gente, que los veía hablando, que pensaba que hablaban mal del mismo. Conforme se iba cruzando gente, porque había muchísima por la calle, cada vez se iba enervando más, se iba enfadando más, porque veía que la gente hablaba, que pensaba que estaban hablando mal de él, se empezó a cabrear, a ofuscar, tal, y de repente se cruzó con una persona que iba hablando, se le cruzó la mirada y lo agredió. Es obvio que la gente que él veía hablar en la calle, obviamente no estaban hablando de él. Pero eso da igual, porque no importa cómo sea la realidad. No es la realidad la que tiene efectos o consecuencias. Da igual que una situación sea real o no lo sea. Basta con que una persona considere algo como real, basta considerar una situación como real, aunque no lo sea, para que tenga consecuencias reales, para que nos comportemos de acuerdo a esa realidad que nosotros hemos construido, que nosotros pensamos. Eso es lo que tiene efectos en nuestro comportamiento, en nuestras acciones y en nuestras intervenciones, conscientes e inconscientes. El famoso teorema se formula diciendo esto que os acabo de decir. No importa si una situación es real o no lo es, basta que alguien considere cualquier cosa como real para que tenga consecuencias que sí son reales. Vamos a traducirlo un poquito al tema que me habían encargado. Vamos a quedarnos con esta idea. Toda forma de concebir determina, implica, conlleva una forma concreta de intervenir. Así que la manera en cómo concebimos, cómo definimos algo, lo que sea, no es una cuestión banal, tiene muchísima más trascendencia e importancia porque de cómo concibamos algo se va a derivar
un tipo de acción, una manera de comportarnos, una manera de intervenir, de hacer trabajo comunitario en este caso, u otra que puede ser diametralmente opuesta. Y yo creo que Javier me encargó este tema precisamente por eso. Porque nosotros hasta ahora, y cuando digo nosotros me refiero a la mayor parte de las experiencias históricas, que no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo mundial, se han llevado a cabo, promovidas con mayor o menor intensidad por instituciones, entidades, personas técnicas, profesionales, etcétera, para promover la acción comunitaria y el trabajo en la comunidad. Casi todas estas experiencias, desde la sistematización, digamos, de prácticas profesionales de muchas disciplinas, no solo en la sanitaria, también todas las profesiones sociales, educativas, etcétera, siempre, insisto, salvo excepciones, lo dominante es que hemos concebido a la comunidad como un método, como un ámbito de intervención, como un campo, como un nivel de práctica profesional. Y esto determina, aunque nosotros no lo digamos así y nos creamos que sea distinto, a considerar, a concebir la comunidad, en definitiva, de manera, o sea, como un objeto, un campo, una dimensión, un nivel, un territorio, donde nosotros desplegamos una práctica profesional o utilizamos ciertos métodos de acción, etcétera, etcétera. Es decir, en la tradición de las acciones en el ámbito comunitario, desde lo institucional de todo tipo, público, privado y medio pensionista, y desde las prácticas profesionales de muy distintas disciplinas, se ha venido en la práctica reduciendo por sus efectos y por lo que se hace la comunidad a un simple objeto de intervención, ignorando, y ya vamos a empezar a aterrizar al ámbito de la salud, que para cuidar a una sola persona, a un solo individuo, se necesita de toda una comunidad. Igual que el dicho este de que para educar a un niño se necesita toda una tribu, bueno, pues para cuidar a un solo individuo, a una sola persona, se necesita una comunidad entera, completa. Este modo de concebir la comunidad en la práctica como un objeto de intervención, como un campo, como un método, como un nivel, como una dimensión, entre otras, de nuestra práctica profesional, nos lleva manteniendo enjauladas, entrampadas, metidas en una trampa, en una jaula de la que no podemos escapar, o de la que no sabemos salir, o no nos atrevemos a salir, que nos condena a una relación, a una manera de relacionarnos, desde cada uno desde nuestro campo disciplinar y desde nuestras responsabilidades con el conjunto de la comunidad, a través de una relación, en parte que también lo ha dicho Carlos, profundamente lógica. Nos relacionamos en función de lo que nos interesa a nosotros, como profesionales o como organización o como institución o lo que fuere. Y deberíamos transitar, lo digo ahora, lo iba a decir al final, pero por si me quedo sin tiempo, lo digo ahora, si no somos capaces de transitar de una relación ego-lógica a una relación dialógica, y el diálogo no es simplemente una conversación educada y amable, sino hablo de diálogo en el sentido más radical y profundo del término, vamos a seguir entrampados, atrapadas en esa jaula, una jaula que nos lleva desde cualquier campo de las políticas públicas a una práctica profesional comunitaria bastante residual dentro del conjunto de las prácticas profesionales institucionales. Una práctica profesional comunitaria no solo residual, sino que de ordinario está muy focalizada en la coordinación de recursos, que es lo que interesa a determinadas organizaciones o servicios, y sobre todo que se estructura, se organiza, se implementa, se operativiza desde el protagonismo o bien profesional o bien institucional o bien de las dos cosas. En definitiva, la comunidad es un objeto. Y
Está además esta especie de disociación entre los sujetos, que en la práctica somos nosotros, y el objeto, que es la comunidad, deriva en una especie de empecinamiento, de un esfuerzo por cambiar al otro, cambiar a los otros, cambiar la comunidad, cambiar a las personas. Pero es curioso porque la mayoría de nosotros, como profesionales y de nosotras, que no modificamos nuestros propios ambientes percibidos, luego nos obcecamos sistemáticamente en modificar los ambientes de la comunidad. Y esto yo creo que es una muy sofisticada forma de manipulación que a veces, más de lo que pensamos, suele aparecer encubierta de manera consciente o inconsciente, bajo aparentes prácticas denominadas participativas. Ya vamos conectando con el título de la sesión. Vuelvo a recordar, toda forma de concebir implica y conlleva una determinada forma de intervenir. Y si esta concepción de facto de la comunidad nos ha llevado durante mucho tiempo a este tipo de práctica residual, centrada en el protagonismo de las instituciones, etcétera, etcétera, bueno, pues solamente podemos salir. La jaula requiere varias llaves. Esto, ahora que han estrenado la última peli de Indiana Jones, por el target de edad que estamos aquí, nos las hemos visto casi todas, pero todos recordamos la primera, ¿no? Todas las llaves, las cosas que había que ir abriendo hasta conseguir salir del todo. Bueno, pues la primera llave, si queremos salir de esta jaula, porque, ojo, en la jaula se está bien. Nos quejamos, pero estamos bien, porque no implica un cuestionamiento de nuestro propio statu quo. Pero para salir de esta jaula, eso solo es posible, la primera llave, si somos capaces, si nos proponemos, porque tenemos que quererlo, no solo decirlo, ampliar nuestra mirada. Y eso significa modificar profunda y radicalmente nuestra manera de ver, de concebir y de sentir a la comunidad, percibiéndola no como una dimensión, como un método, como un nivel, como un campo de intervención, sino como una construcción en movimiento, como un verdadero sujeto, el sujeto. No somos co-sujetos. El sujeto es la comunidad que tiene que ser la protagonista de la acción. Si estamos dispuestos a esto, nuestra concepción de la comunidad no puede ser, que yo agradezco mucho al PACAP, que utilizaran la definición que yo hice en mi tesis doctoral, que si el territorio, la comunidad, los recursos, todo esto, tenemos que cambiar nuestra manera de ver, de concebir, de sentir la comunidad. La comunidad es un ecosistema social. El ecosistema social, porque hay muchos ecosistemas sociales, pero la comunidad es el ecosistema social donde desplegamos todas las personas, sin excepción, nuestra vida cotidiana. Un ecosistema que está integrado por subsistemas relacionales y ambientales. Y por ser un ecosistema integrado por subsistemas relacionales y ambientales, la comunidad es un campo interaccional que puede ser, y que de hecho es, aunque a veces no lo veamos, generador de apoyos, de recursos y de oportunidades vitales. Y es también un campo convivencial, de convivencia, que puede construirse, no digo que sea, que puede construirse como un espacio relacional de cuidado y de hospitalidad, de salud en definitiva, o de aislamiento y hostilidad. Y como se puede construir como un espacio de un tipo o de todo lo contrario, esto nos obliga a nosotros, si es que nos interesan estas cosas, a ir mucho más allá de la simple consideración de la comunidad como un método, como un nivel, como una dimensión de nuestra práctica profesional. Y nos obliga también a modificar la naturaleza de lo que llamamos trabajo comunitario. El trabajo comunitario es, desde este modo de concebir la comunidad como sujeto protagonista de la acción,
el trabajo comunitario no puede ser otra cosa que un proceso de transformación, no en la comunidad ni para la comunidad, sino desde la comunidad. Cuando trabajamos para, estamos moviéndonos en la concepción de la comunidad como un objeto, no como un sujeto. Hacer trabajo comunitario es llevar a cabo un proceso de transformación desde la comunidad. Y esto nos exige a las personas profesionales con responsabilidades en distinto tipo de entidades y organizaciones a ser parte, a sentirnos parte y que nos sientan parte de esa comunidad. Solo alguien que forma parte de esa comunidad, que transforma y que se transforma, puede contribuir, apoyar y desarrollar de algún modo estos procesos de transformación. Si no, seguimos trabajando con muy buena intención, que yo no digo que sea malo, pero es que lo otro es mucho mejor. Y si lo que hemos venido haciendo hasta ahora pues nos lleva a este tipo de prácticas, pues digo yo que a lo mejor merece la pena plantearse otras concepciones y probar, porque ya sabemos a lo que nos aboca este tipo de cuestiones. En este sentido, y quiero ser honesta, concebir la comunidad con todas las derivadas de tipo de práctica comunitaria a la que nos exige, concebirla de esta otra manera, tiene profundas implicaciones éticas. Es todo un desafío ético y político. ¿Por qué? Porque implica y cuestiona no solo las prácticas profesionales, sino también las de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto. Entonces ya hacer práctica de trabajo comunitario no es solamente, ni siquiera fundamentalmente, hacer cosas fuera de la consulta o del despacho o del edificio en el que trabajamos, hacerla fuera, o hacer cosas en vez de con una persona individualmente, con varias colectivamente. Podemos hacer un trabajo fuera del centro de salud con un grupo de personas y que eso no sea trabajo comunitario porque no transforma, porque a lo mejor es puramente asistencialista, no genera autonomía, sigue manteniendo a las personas en situación de profunda dependencia, no de interdependencia, de eso hablaremos enseguida. ¿Me vais siguiendo? Comunitario no es fuera de, en vez de con uno, con varios. No, ojalá fuera así de fácil. Implica cambiar lo que tenemos aquí, esta concepción que tenemos, ¿vale? Y por otra parte, esto también tengo que decirlo, tampoco el trabajo comunitario puede ser, que a veces ocurre, una cuestión de práctica individual de voluntarismo militante, porque eso puede estar muy bien, pero dura lo que dura, más o menos, pero tiene fecha de caducidad, como los yogures, porque terminamos quemándonos porque somos humanos y nos agotamos. La fatiga de la solidaridad y sobre todo del trabajo transformador si estás solo. Así que para desplegar una práctica transformadora, que no caiga en el voluntarismo militante individualista que finalmente no lleva a ningún lado, o a creernos que solo por hacer cosas fuera, con más personas en lugar comunitario, para desplegar una práctica comunitaria transformadora, debemos ser conscientes, todas las personas que estamos aquí, sea que desempeñemos un rol como profesionales en un centro de salud o en un sindicato o en una asociación de madres, en una escuela o en un club juvenil, me da exactamente igual, tenemos que ser conscientes de que siempre somos a la vez sujetos y objetos de poder. Somos sujetos de poder, es decir, ejercemos el poder en las relaciones con los demás a través de saberes, procedimientos, actitudes. La relación dentro y fuera de la consulta entre un profesional sanitario o de farmacia o en servicios sociales, hay una profunda asimetría de saberes. Pero unos saberes están más legitimados, dominan sobre otros. Entonces, somos sujetos de poder, ejercemos el poder sobre otras personas a través de mecanismos que pasan por saberes que tienen mayor legitimidad,
el uso de determinados procedimientos u otros y nuestras actitudes. Pero simultáneamente también somos objetos de poder. Es decir, sufrimos el poder, nos sentimos objetos de poder nosotros porque estamos ligados, como mínimo, a servidumbres del propio contexto, a normas, burocracia, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante que lo tengamos siempre presente. Es fácil ser consciente de nuestras opresiones y es igualmente complicadísimo, difícil, nos buscamos subterfugios, nos hacemos trampas al solitario, con tal de no tomar conciencia de nuestros privilegios. Y como en las relaciones siempre somos a la vez sujetos y objetos de poder, tenemos que ejercer un trabajo de autovigilancia de nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de que como profesionales nos movemos siempre, absolutamente sin excepción, en un campo de relaciones de poder y resistencia. Donde hay poder, siempre hay resistencia, que además son un tipo de relaciones que no se cambian haciendo declaraciones. Decir, hincharnos a decir y a declarar y a escribir que tenemos que ser distintos, eso no cambia la realidad. Vamos a ser distintos, con todas las consecuencias que eso puede acarrear. En este sentido, es que yo os hablaba que concebir y trabajar con la comunidad, entendiéndola como un sujeto protagonista de la acción, también comporta un profundo desafío ético. Porque si la salud, que es la mejor definición que yo he visto en mi vida, la de Jordi Gol, si la salud es aquella manera de vivir autónoma, solidaria, gozosa e interdependiente, lo hemos visto en la pandemia, nuestro trabajo comunitario, sea el que sea y desde donde tengamos que desplegarlo, tiene que regirse siempre por la ética del cuidado. Contribuir a lo que Joan Tronto denominó de esa manera tan bonita, todos, en cada una de nuestras acciones, por pequeñas que sean o grandes, tenemos que contribuir a la construcción de una democracia cuidadora, porque el cuidado es un valor que nos compete a todas las personas sin excepción, desde los niños a los mayores, hombres y mujeres. Al contrario, el valor de la justicia compete, es responsabilidad del Estado. Pero el valor del cuidado, que tiene que ver con el principio de la fraternidad, nos compete a todas las personas sin excepción, porque para simplemente sobrevivir, el ser humano como especie necesitamos, mucho más intensamente que cualquier otra especie del ecosistema planetario, cuidar y ser cuidados por otras personas. Y esto implica que tenemos que ser capaces de tener sensibilidad para captar las necesidades y los problemas, estar atentos a lo que el otro requiere, tener capacidad para dar, pero también para recibir cuidados y, sobre todo, repartir responsabilidades, que eso está muy mal repartido. No todas las tareas de cuidado tienen por qué competir al Estado, ni todo el cuidado tiene que estar profesionalizado. La ciudadanía también tenemos que hacernos responsables de determinados cuidados. Y vuelvo a recordar, porque para cuidar a una persona no es suficiente con el autocuidado o el concurso de determinados sistemas de protección. Es necesario toda la comunidad. Una comunidad entera, con sus redes naturales y formales. Redes, por cierto, que no siempre cuidan, ni protegen, ni sostienen todo lo que deberían cuidar, sostener y proteger. Hay muchos tipos de redes. Hay redes que son como de circo, que te protegen frente a las caídas, que te cuidan, pero también hay otras redes que son redes de pesca, que te atrapan, te oprimen y no te dejan salir de ahí. Por eso es necesario desplegar redes de cuidado, entendido como proximidad, para que verdaderamente sea imposible la soledad no deseada, pero que eso tampoco signifique imposición o falta de respeto a los deseos y necesidades de los demás. La comunidad es el único ecosistema, porque es en el que desplegamos la vida cotidiana, que puede permitir, no digo que lo haga automáticamente, pero que puede permitir que se produzcan esas relaciones de ayuda mutua, de apoyo social, a través de distintas fuentes. Las redes naturales, familia, amigos, vecinas, etcétera, organizaciones de ayuda informal, solidarias, de voluntariado, etcétera, y también de los sistemas formales, que son servicios y organizaciones profesionales.
de las cuales uno de ellos es la salud. Así que somos una pequeña parte de una de las posibles fuentes de apoyo dentro de muchas de las que hay. Y a veces nos comportamos como si fuésemos los reyes del mambo. Como tengo poco tiempo, os voy a lanzar una pregunta para que quede ahí, y es: ¿cómo vamos a ser capaces de cambiar a los demás si muchas veces como profesionales y como personas no somos capaces de cambiar nosotros mismos? Una acción comunitaria, no me da tiempo a desarrollarlo, pero lo lanzo ahí. Para que una acción podamos llamarla en sentido estricto acción comunitaria, tiene que ser una acción colectiva. No basta con que sea para beneficio de la comunidad. La acción tiene que ser colectiva. Los objetivos también tienen que ser colectivos, porque hacer una cosa colectivamente, pero para responder solo a determinados objetivos e intereses de una parte de la comunidad, tampoco es acción comunitaria. Tiene además que promover el empoderamiento, adquisición de poder. Lo demás son tonterías. El empoderamiento Mr. Wonderful no tiene nada que ver con esto. Estoy hablando de empoderamiento crítico que sirva para contribuir a procesos de emancipación personal y social. Y tiene que incluir a todos, o dicho de otra manera, no tiene que generar exclusión, que muchas veces nos quejamos de que la gente no participa, pero es que no cuidamos los objetivos, no cuidamos los espacios, no cuidamos las relaciones. Nos dirigimos siempre a los mismos, les preguntamos a los que están más acostumbrados a hablar, y la mayoría de la gente no le escuchamos. Solo entrevistamos a los que es más fáciles, o invitamos a los que es más fáciles que vengan, a los que tienen tiempo, disponibilidad. ¿Y qué pasa con todos los demás? Y sobre todo la acción comunitaria tiene que mejorar, por supuesto, las condiciones de vida, hacer todo lo anterior, pero si no mejoramos las condiciones de vida, pues tampoco sirve para mucho. Termino. Solo hay dos caminos. Solo tenemos dos caminos. O seguir en este camino de la impotencia aprendida, porque llevamos toda una historia y unas rutinas internalizadas, aunque no nos demos cuenta, o seguir en esta impotencia adquirida que nos enjaula, o atrevernos a recorrer un camino incierto de resistencia que nos libere. La resistencia siempre es creativa, siempre es inventiva, siempre, absolutamente. Porque resistir no es empecinarse, atrincherarse, no. Resistir es ver más allá de lo que quieren que veamos. Es adquirir una visión mucho más profunda y auténtica de lo que es la realidad, de lo que es el saber y de lo que somos nosotros mismos. Es tener una visión de lo que todavía está por hacer y una visión de lo que podría llegar a ser. Podemos atrevernos, quitarnos las ropas viejas que cuando las usamos mucho están acomodadas a nuestro cuerpo, o liberarnos de ellas y atrevernos a traspasar el muro, esa pared que no sabemos lo que hay detrás. Pero sí que sabemos que si nos quedamos aquí a este lado, estaremos condenados, aunque sea muy cómodamente, a seguir transitando por este tipo de prácticas comunitarias, residuales, utilitaristas, asistencialistas, donde el protagonismo, desde luego, lo tienen o los profesionales o las instituciones, sean quienes sean, pero nunca la comunidad. Yo os invito a que hagamos un ejercicio de ampliar esa mirada, usar esa primera llave, porque a lo mejor nos atrevemos a seguir utilizando otras llaves consecuentes. Muchas gracias. Bueno, menudo chute de energía, ¿eh? Nos ha traído María José. Pues pasamos ahora... Pues Mariano, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y básicamente a lo que me he dedicado en estos casi 30 minutos o 40 que llevamos en la sesión
es a tomar apuntes y ahora pues os los voy a contar aquí en la presentación, porque creo que ha habido ya 4 ponencias, 3 microponencias y una ponencia marco que ha determinado básicamente el contenido de lo que se puede hablar, ¿no? O sea, podríamos empezar ya el debate. No sé si habla de lo que te dé la gana. No sé si Yo he venido aquí a provocar intelectualmente, porque de otra manera tampoco puedo provocar mucho. Intelectualmente, para despertar al personal, ya que hace mucho calor. Bueno, es un placer, y con los apuntes que tome de Jara, pues ya creo que lo tendríamos todo montado. Por tanto, básicamente lo que yo voy a hacer es intentar, en el tiempo que tenemos, no caer en la tentación de, como me pasa en algunas presentaciones, caer en las garras de este señor Samuel, que escribió Un yanqui en la corte del rey Arturo, Tom Sawyer. En el fondo, su nombre como escritor y como humorista fue Mark Twain, y por lo que me llama la atención él es porque siempre me recuerda lo que no me tiene que ocurrir cuando esté en una sesión de estas. Yo padezco de miedo escénico, entonces, pues bueno, lo que este señor me decía, el consejo que nos da, es que nuestro cerebro es un invento magnífico hasta que nos ponemos de pie para dar una conferencia, que entonces empieza a fallar por todos los lados. Entonces, yo ahora mismo tengo mucho miedo escénico, así que espero comprensión del público. Tengo miedo escénico por quedarme, como decía mi padre, solo ante el peligro. Me contaba por la noche para dormirme una película mítica para él, de Zimmerman y de grandes actores, Gary Cooper, Grace Kelly y otros, en los que se hablaba de el tipo que estaba solo ante el peligro, como sheriff, solo ante una situación muy dura, ¿no? Entonces voy a intentar revisar algunas cuestiones básicas que pasan por mi cerebro para entender esto de la participación social y la salud. Voy a intentar pasaros mis apuntes de qué me leo para saber que por lo que nos pagan cuando trabajamos en temas ligados a la participación comunitaria, a la acción social, a la acción comunitaria en salud, tiene sentido, porque está argumentado. Intentar ver un poquitín de qué hablamos cuando hablamos de coproducción de salud y bienestar, y por último algunas ideas peregrinas y locas y artísticas que se me ocurren sobre qué hacer. Eso es lo que voy a intentar hacer en este tiempo que tenemos. En realidad, en el fondo, de lo que podríamos charlar a lo largo del día de hoy es sobre la participación comunitaria desde una perspectiva de acción en común, de acción colectiva, para promover la salud. En el fondo, eso es un poco la idea que yo me he hecho de lo que me planteaba Javier Gallego, que igual le interesaba que revisáramos aquí, ¿no? Prácticamente os anticipo, os adelanto, os concreto, no era broma lo del principio, que ya se ha dicho todo. Lo único es que yo voy a intentar subrayar algunas cuestiones que me parecen a mí de interés, pero igual estoy hasta equivocado, ¿no? Desde una mirada de atención primaria. Con realidad, conocer lo básico es que cuando trabajamos en participación, en contextos en los que aparece la participación social en salud, es importante saber que tenemos marcos, o sea, que hay un marco suficientemente coherente, suficientemente lógico en este país, en España, y lo hay en el mundo, en este país, en España, y concretamente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso es la primera idea. La segunda es que en el mandato de lo que fue la creación ideológica de lo que argumentó la construcción de la atención primaria de salud o los servicios de salud como respuesta primaria a la enfermedad, se transforman hacia la atención primaria de salud como concepto. La idea de participación individual y colectiva está inmersa desde el principio de la ideología de la atención primaria. Y sobre todo yo creo que se pueden destacar dos cuestiones clave en ese principio. Una es que tiene que ver con todos, con toda la tribu, ya se ha dicho, ¿no? Con todos los sectores implicados en algo que tenga que ver con el bienestar. Y la otra es que es imprescindible la educación, es imprescindible aprender entre nosotros a cómo participar. Esas dos ideas a mí me llaman la atención de ese mandato de la conferencia de Alma Ata, ¿no? Y también en ese espacio de reflexión del final del siglo XX, de los años 80 del siglo XX, se plantea la idea de, para trabajar sobre la participación social en salud, es imprescindible la planificación. La planificación desde el para qué, por qué, quién, cuándo, cómo, dónde, etcétera, etcétera. O sea,
es imprescindible pensar en términos rigurosos, hablando de planificación, cuando hablamos de participación. Esta cuestión a mí, bajo mi punto de vista, es básica porque nos puede llevar a confundir lo científico con lo artístico. Y bajo mi punto de vista, o lo riguroso, incluso lo lego como elemento central del aprendizaje, nos puede llevar a confundirnos y creer que estamos ante una especie de juego bucólico-pastoril, divertido, simpático, creativo, y que cada uno crea y hace e inventa con ese objeto que ya se ha dicho, lo que a él le parece oportuno hacer, porque tienen que hacer X, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, es clave tener en cuenta esto anterior, como la planificación de la participación. Y luego, pues yo, resumiendo, desde el vínculo, la vinculación social hasta la acción comunitaria, se me ha ocurrido traer aquí los apuntes de miles de personas, pero concretamente elaborados para que yo lo entienda, que soy de mente simple, por una doctora aragonesa, que es la doctora Benedé, que plantea como que qué significa para ella un consejo de salud cuando trabaja en su contexto, ¿no? Entonces ella plantea que un consejo de salud es esto, ¿no? Un escenario de participación social en servicios públicos que implica desarrollo y mejora de la comunidad, si trabaja de una manera coherente a como ella lo ve, de alguna manera permite conocer qué estamos haciendo, qué nos está pasando al colectivo que convivimos en este barrio o en este pueblo, nos da pie para promover acciones que de alguna manera tengan alguna interferencia sobre nuestro bienestar, alguna interferencia transformadora y beneficiosa. De alguna manera también implica que nos puede llevar a tener un microdiagnóstico de las cuestiones más relevantes sobre las que deberíamos poner énfasis, y por último nos permite agrupar las miradas del colectivo, de las personas, del pueblo en el que vivimos, ¿no? La segunda cuestión que decía que podría ser interesante que la vierais desde la perspectiva de alguien simple, con una mente simple, no soy complejo en el interior, pero en el exterior tengo dificultades de comprensión en general para casi todas las teorías. Es que la participación social en salud tiene algún efecto sobre la salud. Entonces, aquí voy a citar a cuatro mujeres que para mí son admirables, son mujeres con un cerebro muy bien estructurado y que han generado mucho saber, sobre todo en esta parte que llevamos del siglo XX, pero ya empezaron, XXI, pero ya empezaron en el siglo XX. Una es Jennifer Popay, que se ha centrado en el empoderamiento. La otra es Margaret Whitehead, que se ha centrado en los determinantes sociales. La otra es la doctora Weierstein, que ha trabajado básicamente sobre qué sentido tiene participar para tener efectos sobre salud. Y por último, la doctora South. La doctora South ha trabajado desde la Escuela de Medicina Tropical de Londres en explorar de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento lego o del conocimiento experiencial, ¿no? Y ellas cuatro, a partir de las investigaciones que han hecho en los últimos 20 años, nos dan algunas pistas. Una es que cuando en los proyectos la gente participa, los resultados en salud son mejores. Esa es la primera, ¿no? O sea, la participación tiene efecto, los programas que de alguna manera contemplan que las personas implicadas y los que lo utilizan, los utilizadores, estén implicados en el proceso, tengan algo que decir, el programa tiene más efecto. La segunda es que han comprobado, a partir de sus trabajos, y han generado evidencia en este sentido, que la participación modera, perfila y reordena el capital social. O sea, las cosas que hacemos entre nosotros para vivir más felices, ser mejores, tener una sociedad más positiva y además que eso repercuta en nuestra salud. Y la tercera cuestión que han comprobado es que cuando en los programas se participa, la percepción de autoeficiencia y de autoeficacia es mayor en la población que está implicada, en los pacientes o los clientes o las personas que acuden a los centros de salud o a un servicio de salud. También han generado información, sobre todo South y Whitaker, que los programas a medio plazo con un componente global bien elaborado a largo plazo, pero que se centran en intervenciones a corto plazo y sencillas, utilizando y aportando elementos de participación, tienen más efecto que las otras. La típica intervención global
pensada a largo plazo, pero con acciones a largo plazo. Ellas nos han aportado esto, es las micro, lo corto, lo que tiene un componente muy cercano, tiene más efecto, es más fácil de evaluar además, que las pensadas como una macro revolución del barrio para que la gente tenga más salud. La segunda cuestión que yo creo que es relevante de lo que nos han planteado es que los pares tienen, cuando las personas participan en los proyectos y el aprendizaje es por pares, tiene más efecto que cuando el aprendizaje es jerarquizado. O sea, cuando viene del profesional, específicamente y en concreto del profesional de salud. Es más, han hecho comprobaciones con profesionales de la educación y pares y tienen efectos mejores que cuando las acciones están ultra y teledirigidas desde lo que sería cambiar el comportamiento pensado por un profesional de la salud. Por eso, aviso para caminantes y para la gente que se mete en las escuelas a revolucionar las escuelas no siendo maestro o no siendo alumno. Un refuerzo importante de estos análisis está ligado al tema de pares, comunidad, educación entre iguales y, como decía, y profesionales de otros sectores. Y un tercer efecto es la importancia del conocimiento experiencial. Ahora vamos a ver un poquito más, pero la importancia de las cosas que sabe la gente del lugar comparadas con las cosas que sabemos por medicina interna o por libros de desarrollo comunitario basado en activos, para poner extremos. Entonces, las intervenciones que han empleado estrategias de capacitación tienen más fuerza que las intervenciones que se han centrado en cambiar el comportamiento y suelen ser más efectivas intervenciones de participación como, no sé cómo poner un ejemplo, como el déjalo y gana, ¿no? Estas intervenciones que eran corto plazo y con un incentivo, ¿no? Parece que, bueno, ellas son anglosajonas y han trabajado mucho en el Reino Unido. El Reino Unido es una tradición del Servicio Nacional de Salud haciendo intervenciones de estas de incentivos contingentes, ¿no? Bien, claro, cuando hablamos de esto, en realidad lo que estamos hablando es de la participación desde una perspectiva de lo que ha sido la tradición de la promoción de la salud y de la conferencia de Ottawa y todas las que han seguido, ¿no? Y es una parte central de que cuando se habla del paradigma promoción, se habla de participación. Y eso nos lleva básicamente, cuando hablamos de promoción de la salud, en el fondo atrás está la coproducción, la producción conjunta, la generación o el mantenimiento de nuestra salud, de la salud de las personas que viven en un lugar. Entonces, la primera idea sería que cuando hablamos de promoción de la salud, es muy importante tener en cuenta que hablamos de locus de control y de control en general. Estamos hablando del control de las personas sobre lo que afecta a su salud. Y la segunda cuestión, cuando hablamos de promoción de salud, es que estamos con la cabeza puesta en hacer fácil lo sano. O sea que aquí me podría parar y ya podría haber terminado. Voy a profundizar un poquito más, pero me podría haber parado. Y es participación comunitaria, evidencias, participación social, evidencias y conexión entre coproducción y promoción como casi sinónimos. Le voy a entrar un poquitín más. El tiempo que me dé, que me quedan 5 minutos. Bueno, coproducir salud, hemos dado algunas vueltas en algunos textos que se han publicado por ahí. Aquí traigo uno en el que, capitaneados por Daniel García Blanco y con un encargo del Ministerio, intentamos hacer una inmersión en todo esto de la acción comunitaria y la coproducción, ¿no? Y entonces voy a tomar apuntes de ahí, que luego los podéis ver en esa guía de acción comunitaria para ganar salud. La primera idea de la coproducción que se nos ocurría era trabajar en común. O sea, para generar salud en común había que meterse a engrasar un engranaje que existía, ¿no? Que es el engranaje de los profesionales, de la administración y de la ciudadanía, las personas del lugar. ¿Qué pasa? Que nos ocurre que cuando nos vamos a ver este engranaje, en el fondo tenemos tendencia, ya se ha dicho aquí, a mirar a la comunidad y decir si funciona el engranaje. Mientras que lo que tiene más sentido es mirar a la comunidad, mirarnos en la comunidad desde este engranaje. ¿Qué estamos haciendo los miembros de la comunidad, que somos más administración? ¿Qué estamos haciendo los miembros de las personas de la comunidad, que somos más profesionales y técnicos? ¿Y qué están haciendo las personas de la comunidad, que ni son administración ni son técnicos, en este caso, en otros sí, igual cambian de papel, pero en este caso concreto de algún asunto de salud, a los que llamamos ciudadanía? O sea, al final lo que ocurre es que decimos la comunidad y el centro de salud, cuando en el fondo lo que deberíamos decir es la comunidad con su centro de salud. Esa es la única cuestión del engranaje que veíamos que nos rascaba cuando empezamos a pensar en esto. La segunda cuestión era el trabajo intersectorial. Se ha citado ya, pero para coproducir salud es muy difícil trabajar si no se trabaja en términos de cómo levantamos la piedra en función de la clase social y del gap de renta
que tengamos delante de personas que tienen que empujar más de la piedra porque tienen muchos más hándicaps negativos. Los jugadores de golf sabemos muy bien lo que es tener un buen hándicap bajito, sin embargo estos lo que tienen es un hándicap muy alto, tienen mucha dificultad para subir la piedra. Entonces, ¿cómo trabaja, cómo funciona la herramienta intersectorial, la mecánica intersectorial para subir la piedra entre todos? La tercera cuestión que nos planteábamos era que los grados de participación, no vamos a profundizar ahora aquí en Einstein ni en otras escalas, pero simplificando mucho la escala, simplificando desde la información hasta el control comunitario, había un elemento para nosotros central, y es que aproximadamente cuando se empieza a pensar en términos de decisión-acción conjunta, era cuando empezábamos el proceso de la coproducción. Cuando empezamos a tomar decisiones en común, la gente de la tribu, la gente implicada, el colectivo, es cuando empieza a aparecer el proceso de coproducción, a partir de ese punto. Y la cuarta era que para nosotros esa escala de la información al control comunitario estaba absolutamente mediatizada por la capacidad que teníamos de hacer un cambio transformador, siguiendo a Joan Paredes, que no está aquí, pero que es un gran amigo y que aprendimos mucho de él con esto, ¿no? ¿Para qué vas a trabajar en promoción de salud si no vas a hacer no estáis provocando, no tú como líder, sino otros, provocando un cambio transformador? Y por último, la cuarta cosa que decía, que aquí iba a hacer un pequeño repaso, es un repaso, podría denominarse narcisista. No estamos vamos a entrar en una nueva campaña electoral, pero yo no me presento a ningún proceso y sin embargo voy a hablar de mí mismo, que es una cosa que veo frecuentemente especialmente en la izquierda del PSOE. Es que gente que habla mucho de sí misma, ¿no? Están todo el rato como discutiendo sobre sí mismo y sobre sus problemas. Bajo mi punto de vista, ¿qué hacer? Implica ver tú y ver nuestra salud. Y, hablando de política se me escapa la propaganda. La lógica sería sumar. Sumar básicamente para construir saberes en común. Y construir saberes en común implica básicamente, en este territorio, hemos aprendido mucho de un médico de familia madrileño que se llama Daniel García Blanco, que nos ha enseñado muchísimo sobre esto de la suma de saberes. O sea, antes de Yolanda Díaz estaba Daniel García Blanco, pensando en términos de qué hacer para intentar reconstruir saberes que nos lleven básicamente a incorporar la participación social como un elemento central de la acción comunitaria en salud. Entonces, sumar tres tipos de saberes. Los saberes académicos, que son los que nos estamos moviendo en este territorio ahora aquí, la mezcla entre politécnico-académico. Los saberes profesionales, que es en los que os movéis en el territorio, en los escenarios donde trabajáis, la gente de las asociaciones, los profesionales del sector, los líderes sociales, etcétera, un saber profesional. Y el saber ciudadano, el saber de la gente del lugar, ¿no? Esos tres elementos son los potenciadores reales de lo que sería la incorporación de la participación en la acción comunitaria en salud. Y ahora, claro, yo por deformación profesional me tiendo a fijarme, antes estaba deformado en el otro bando, ¿no? Cuando tenía 30 años menos, estaba más en qué nos falta, ¿no? ¿Qué nos falta? Y me dedicaba a la prevención, en drogas, en SIDA, etcétera. Ahora ese tema se me ha nublado en mi cerebro, no me he convertido en un idiota, ¿eh? No pienso que lo que hay que hacer es ser un optimista y trabajar sobre las cosas positivas que tenemos, no, pero bajo mi punto de vista tiene sentido fijarse en la parte medio llena del vaso. No solamente en los déficits, sin déficits es muy difícil encontrar activos, pero no solamente en los déficits, sino también en la parte llena del vaso. Desde tres miradas. Una, la mirada de los recursos. Cuidado, no se os olviden que hay recursos en el barrio, objetivamente colocados en el pueblo. Pero a nosotros nos interesan más los que son subjetivos, los activos. O sea, ¿qué identifica la gente del lugar que tiene algún efecto sobre su salud o sobre su bienestar? Y también nos interesa muchísimo, conforme nos hemos ido inclinando más hacia el lado social, nos empiezan a interesar más las estrategias de resistencia. ¿Qué es lo que hace la gente del lugar para poder sobrevivir? Y hay veces que te encuentras activos que tiene la gente del lugar que son utilizados para poder sobrevivir. No tiene nada, no recibe una paga muy pequeña, vive en una chabola, se baña en un barreño, etcétera, 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 pero tiene elementos, tiene activos que le permiten resistir. Esto, el liberalismo, que es una idea maravillosa en el sentido de la libertad, el tener principios, cuando se convierte en liberalismo económico, lo que hace es transferir esta información de las estrategias de resistencia a no te preocupes.
cualquier persona que quiera puede ser feliz. Solo tienes que luchar y ser resistente. No estoy hablando de eso, yo digo para aclarar en el discurso. Para aclarar el discurso es nuestro colectivo, nuestra comunidad necesita que sepamos, todos los que estamos en ella, que hay gente que vive resistiendo y por tanto nuestros sistemas, nuestros colectivos deben dar respuesta a eso, de que hay gente que vive resistiendo. Para eso necesitamos observar y conversar. Metodológicamente, científicamente, observamos y conversamos. Y con eso podemos hacernos un argumentario de dónde están los elementos de coproducción más importantes, ¿no? Y lo hacemos, bueno, Auster lo hace en esa escena, es con una fotografía y una esquina y gente que pasa y fotos y fotos y fotos y cómo la vida es diversa y los activos son diversos, ¿no? Pero también podemos hacerlo conversando, teniendo charlas en la calle, haciendo tertulias, en Aragón siempre hay que decir, haciendo capazos, fotografías, vídeos, fiestas de mapeo, etcétera, 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 etcétera. Eso tenéis muchos cursos y actividades y lecturas y experiencia acumulada, como ya han dicho los primeros ponentes o las primeras personas que nos han presentado, ¿no? Por tanto, nos van a interesar las personas, las asociaciones, las instituciones, el entorno físico-natural, la economía y la cultura local. Eso es lo que se ha venido a llamar desarrollo comunitario basado en activos, la teoría del Instituto de Desarrollo Comunitario basado en activos de John McKnight. En el fondo, es esas cosas que nos van a interesar como elementos centrales de la participación social para la coproducción están ligadas a que un activo es cualquier factor o recurso que es capaz de mantener o mejorar la salud de esa gente, de ese barrio, de ese pueblo. Pues aquí viene el narcisismo, voy a hablar de mí mismo, porque no sabía cómo explicaros esto de cómo manejamos los activos para coproducir salud, ¿no? Entonces, la primera es que para mí un activo, decía, personas, asociaciones, grupos, instituciones, cultura, economía, etc. Voy a hacer un repaso de Mariano, 67, casi 68, y algunos achaques para deciros de qué hablo cuando hablo de activos, ¿no? Y de activos como coproducción. Una es que relacionarme con la gente, profesionalmente, con la gente que me relaciono, me genera bienestar y me permite comprender mejor la vida. Lo digo por si los médicos y enfermeros y en general personal de salud que estéis aquí y organáis la vida con eso, que sepáis que hay gente que va a vuestros centros que le pasa esto y que a lo mejor no habéis entrado nunca en ello. Bueno, no lo digo de formación profesional, digo que hay gente que va y le pasa esto. No se abraza con Cofiño, pero se abraza con otro de su barrio, ¿no? La otra es que a mí compartir con mis amigos y con mis amigas me genera un significado positivo para mi vida, con el José Sánchez Montes o con esta gente que hay en la foto, ¿no? Con Carmen, etc. Y también con el hacerlo no solamente con la gente de mi generación, que no se me mosqueen José y Susana, que son más jóvenes que yo, ni Carmen, pero también me viene muy bien cuando me relaciono con gente de otros estamentos vitales, que tienen otras edades, con Jara, con Dani, con este hombre, con Sebas, ¿no? Pues son gente más joven y que me dan cosas, ¿no? Con locos y locas que hay en la sala. Eso para mí son activos de mi vida, ¿no? La otra es que tengo nietos, pues convivir con ellos y hijos y convivir con ellos me genera cosas que me hacen sentirme mejor, más feliz. Digo, por si alguna vez me tenéis que dar algún consejo a la consulta y lo podéis canalizar por alguna de estas vías, igual me convencéis más que si me lo lleváis a otras vías, ¿no? Otra es que el modelo de urbanismo que hay en la ciudad en la que vivo a veces me obliga a irme fuera, a irme al campo, a salir, porque, joder, hay veces que, hostia, el vecino se me echa encima, ¿no? O me asomo a la ventana y veo un Belén enfrente de mi casa, ¿no? Y digo, joder, pues esto igual es que este tío es capaz de admirar el ambiente de su barrio. Y la otra es que necesito salir, necesito irme a la calle, necesito ir al monte, en fin, tengo activos que están ligados a la actividad física para la salud y a relaciones con otros fuera. También tengo elementos activos míos que tienen que ver con la cultura, con el cine, participo en un festival de cine que somos seis son, es como San Sebastián, pero con 6 personas nada más, ¿no? Y homenajes a Berlanga y todo, ¿no? Para mí hay un asunto clave y que además aviso, que nadie se enfade, pero que ha cambiado mucho en los últimos meses, en mi caso. Y es que para mí mi centro de salud era una institución, no iba nunca, había trabajado ahí y tal, pero yo no iba nunca, solamente cuando puntualmente, para las pastillas o para tal. Sin embargo, me llamaban mucho sin darme el coñazo, pero me llamaban para seguirme y tal, ¿no? Para mí el centro de salud es una institución muy potente, tiene mucha fuerza. Tengo una admiración grande por ellos. Mi médica y mi enfermera para mí eran
estupendas. Ahora estoy un poco más perdido, ¿no? Ni me llaman, ni me escuchan como el gorila, ¿no? Ni me llaman, ni me dicen nada, ni me cuentan nada, ni me dan acceso. Y el otro día pedí para ver si me podían renovar los medicamentos. Al final los he conseguido, esto que salga fuera en off, por una amiga, los medicamentos, porque me daban 20 días para llamarme por teléfono para darme medicamentos. Eso para mí es un déficit garrafal de mi centro de salud. Sin embargo, tiene muchos activos que no están aprovechando en este caso, ¿no? Mi ciudad es para mí un activo potencial bestial. Mi ciudad porque tiene muchas cosas que me hacen vivir bien, ¿no? Los exteriores, los interiores, las referencias, etcétera. Aprovecho para citar a otra mujer, ya me he pasado totalmente, ¿no? Aprovecho para citar a otra mujer, que es Jane Jacobs. Yo estoy terminando ya. ¡Pum! Jane Jacobs, que lo que decía era que por muy modestos y casuales y dispersos que parezcan todos los contactos que se establecen, esos capazos que se establecen cada día, son una riqueza de la ciudad, una riqueza del barrio, una riqueza del contexto en el que uno vive, ¿no? Y claro, termino con las costuras, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con las costuras del entorno en el que vivo, claro, podemos mirarlo desde las barreras, los déficits o de las costuras. La costura de cuidarnos está básicamente en el contexto, y María que sube la carne, el otro que pregunta, con Juana no ha bajado hoy a la tal, o el que te dice te llevo el pan. Y la segunda costura, que es más macro, es la costura que nos enseñó James Heckman, ¿no? Que es el premio Nobel de Economía, ¿no? Que nos decía que por cada dólar que invertíamos en la primera infancia, si le poníamos el factor tiempo, se multiplicaba por 7, ¿no? Entonces, bueno, hay una costura que es la costura de trabajar con los más jóvenes, con los más pequeños, y esa cultura también mañana tenemos aquí una reunión de un consejo ligado a temas de participación, y yo voy a intentar defender ahí que incorporemos esta perspectiva de la gente más joven, que cambia a veces diametralmente las miradas, ¿no? Y nada más, bueno, algunos problemas y limitaciones. Uno es que tendemos a evaluar a largo plazo las intervenciones comunitarias, y yo abogo por las evaluaciones de la participación a corto plazo. La otra es que nos interesan las investigaciones que resuelven a partir del factor de impacto, donde tenemos las evidencias, y tenemos ingente material gris que da mucha información sobre el efecto de la participación. Y luego una cosa que me enseñó otro que hay por ahí, allí, o sea, Javier Gallego, de un profesor suyo, que me decía que su profesor Mauricio Mori decía que existe el yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos participan y nosotros decidimos, ¿no? Bueno, pues ya está, que no dejen de pensar por libre y sigan las instrucciones de los agentes ideológicos. Es un mal horroroso que nos aclara el roto, ¿no? Nada más, muchas gracias. Estupendo, Mariano. Pues, Jara, tu turno, cuando quieras. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, qué papelón, ¿no? Yo no tengo PowerPoint, he venido un poco como María José, sin PowerPoint, sin reloj, sin móvil, pero con una gran red de cuidados, con mucha gente maravillosa aquí en la sala, y parte de mi red de cuidados, que ya la ha expuesto públicamente Mariano, y es parte de esa red. Yo creo que son también autores o son colaboradores de estas reflexiones que vamos a compartir aquí hoy, ¿no? Que no es algo que vengo a contaros que es mío, sino que es compartido sobre todo con Dani, Rafa y Mariano. Y bueno, pues darles las gracias a ellos, darles también las gracias a Javier, que es siempre un anfitrión maravilloso y organiza cosas estupendas. En verdad creo que todo lo que pensaba decir ya lo han dicho, o sea, he ido subrayando y tengo todo el texto subrayado, así que bueno, va a ser un poco repaso. Voy a ser muy breve, que creo que eso es bueno, porque así quedará un poquillo de tiempo para que haya debate y demás. Y la idea sería aterrizar un poco lo que han contado María José y Mariano en la atención primaria. Eso es lo que me habían pedido, y hablar un poco de mi trabajo en el Ministerio, que va a ser lo más rollo, ya os aviso. ¿Por qué la participación en atención primaria? Creo que lo ha explicado ya Mariano, porque hay evidencia científica suficiente de que la participación mejora la salud y disminuye las desigualdades. Y eso, aunque lo sabemos, a veces nos cuesta creérnoslo. Y a veces nos cuesta convencer a compañeros o a jefes, ¿no?, de que esto es así. Lo tenemos clarísimo, hay muchísima evidencia, pero no termina de calar.
La participación es un derecho que tenemos todas las personas como ciudadanos que somos, pero como también decía Juan Luis Ruiz Jiménez, es una necesidad técnica. Cuando trabajamos en salud, cuando trabajamos en atención primaria, es muy difícil trabajar sin que haya participación, sin que haya esa orientación a la comunidad, ¿no? Pasar consultas sin contar con las personas que vienen a la consulta, sin que participen, sin tener esa mirada contextualizada, sería muy, muy difícil. Pero, ¿de qué participación estamos hablando? Porque participar es una palabra súper polisémica, que puede significar tantas cosas, que la vemos en tantos discursos, en tantos documentos, en tantas estrategias, ¿no? Con la participación, y se nos llena la boca al hablar de la participación y muchas veces acaba perdiendo valor, ¿no? Si lo usamos tanto para tantas cosas diferentes. Mariano ponía ahí la imagen esta de la escalera de la participación, de los diferentes niveles de poder. Le hablaba que lo mínimo era pues eso, llegar a un estado de co-creación, ¿no? Hasta llegar al control comunitario. Y había otras dos variables que él no ha comentado y que yo voy a rescatar, que era la amplitud y el alcance, ¿no? Queremos que participe mucha gente y gente muy diversa, porque es importante que no perpetuemos lo que podría ser esto de la ley de la participación inversa, ¿no? Que consigamos que participen los de siempre, los 4 de siempre, con el mismo perfil de siempre, ¿no? Que son los que tienen más tiempo, más capacidad, más formación o que han participado con más asiduidad. Entonces, la idea es que pueda participar mucha gente, gente diversa, y que esa gente, que sea una participación real, que la gente tenga poder. Además, queremos incorporar esto de que sea una participación diversa y amplia y que tenga poder la gente, le incorporamos esta mirada de equidad, ¿no? Es importante que los procesos participativos, además de esto de que decimos siempre que no dejen a nadie atrás, y es algo que apuntaba también María José, que no generen más desigualdades, no vayamos a hacer iatrogenia con los procesos participativos, pensando que como es participación y la participación genera salud y bienes, ¿no? Genera salud y mejora las desigualdades. No, podemos hacer una participación que sea perversa y que al final no estemos haciendo más que la gente pierda el tiempo y su vida en procesos que no llevan a ninguna parte y que no resuelven ninguno de los problemas o de las necesidades o de esas transformaciones que necesita un territorio. Entonces, bueno, ir un poco a este principio de no maleficencia, no hagamos maleficencia con nuestros procesos participativos. Además de la equidad, el enfoque ético, que también apuntaba María José, cuando hablamos de participación y justicia social en los procesos participativos. Y también que no es solo un objetivo a alcanzar, sino es un medio, ¿no? Son los cómo llegamos a generar esos procesos participativos, que creo que es lo más interesante, ¿no? Más que el objetivo final. Cuando hablamos de la participación en atención primaria, y también creo que María José lo ha dicho ya casi todo, si entendemos, como ha dicho ella, que la comunidad no es un objeto, si no es un objeto, no nos podemos situar ya nosotros como profesionales desde fuera, ¿no? Sino tenemos que ver cómo nos vinculamos en esa comunidad, cómo generamos esos vínculos, cómo nos comprometemos con la comunidad, en la comunidad, para transformar, que decía María José, pero también cómo nos dejamos transformar. Vamos a ser capaces de dejarnos transformar en esos procesos participativos en la comunidad, ¿no? Transformar desde la comunidad y dejarse transformar dentro de la red de acción comunitaria. Y para eso es necesario que revisemos nuestros roles, ¿no? Como cuando estamos en un proceso participativo, una misma persona podemos estar desempeñando diferentes roles, depende del proceso, ¿no? Yo puedo estar en un proceso en temas de salud y voy como jara del ministerio y tengo un cierto poder porque vengo desde una institución, ¿no? Y soy técnica de una institución que puedo cambiar cosas a un nivel muy macro, ¿no? Pero a lo mejor luego también por la tarde ya dejo mi trabajo, mi oficina y me voy a la asociación de familias del cole de mis hijas y ahí soy una madre, ¿no? Y tengo otro rol. Entonces, pensarnos bien desde qué rol estamos en cada proceso, qué poder tenemos en cada proceso comunitario y cómo y para qué usamos ese poder.
O sea, que el poder no tiene por qué ser malo en sí mismo, ¿no? Lo que decía María José, lo importante es reconocerlo y saber qué cosas podemos hacer con nuestro poder para mejorar los procesos de transformación en la comunidad. Y luego todo el tema de la orientación comunitaria en atención primaria, yo creo que es fundamental cuando hablamos de participación. Y yo entiendo la participación en los 3 niveles de la orientación comunitaria, ¿no? En el nivel individual, en la consulta, también necesitamos que las personas participen en la toma de decisiones, ¿no? Que sean decisiones compartidas, que las personas al final tengan ese poder que hablábamos de la escalera de participación, ¿no? Que no sea simplemente una información o una consulta, sino que tengan cierto nivel de poder a la hora de hablar de su propia salud y de gestionar su propia salud. A nivel grupal, pues desde cómo se convoca a los grupos, cómo se deciden los temas que se van a tratar a nivel grupal, si hemos tenido en cuenta esos ejes de desigualdad, ¿no? Y el enfoque de equidad a la hora de generar un grupo, cómo se están dando las dinámicas dentro del grupo, cómo se gestiona el poder dentro del grupo, ¿no? Cómo se consigue comunicar las cosas que han ocurrido en esos procesos grupales en un centro de salud. Y a nivel colectivo, pues toda esa generación de vínculos, de redes comunitarias, de apoyo mutuo, ¿no? Que ya comentaba también antes María José, y del empoderamiento fundamental de la comunidad. Creo que en los 3 niveles, tanto los individuos como las comunidades tienen derecho a decidir por sí mismas lo que sería ese principio de autonomía. Voy a volver alguna vez a esto de la ética, el principio de autonomía, para decidir los para qué, los cómo, los cuándos, los quiénes de los procesos participativos, desde ese nivel individual al grupal o al colectivo. Y ahora me tocaría hablar un poco de qué hacemos desde el Ministerio para favorecer todo esto. Había pensado incluso saltármelo porque es tedioso para mí, probablemente para vosotros también escucharlo, pero luego he dicho, bueno, va a ser corto, breve, y creo que a veces hacemos mucho trabajo que no sirve para nada, pero alguna vez hacemos algo que puede facilitar los procesos participativos o el trabajo en los territorios, incluso a veces simplemente legitimar cosas que ya se están haciendo. O sea, no estamos inventando la pólvora, pero bueno, sacamos algún real decreto o alguna cosa que puede facilitar. Entonces, bueno, yo os lo cuento y si os sirve para luego desde el nivel técnico poner en marcha cosas o desde el nivel ciudadano. Y también creo que desde el nivel ciudadano es interesante conocer a veces pues, normativas o documentos, estrategias, para también poder hacer abogacía y exigir hacia la ciudadanía, oye, que esto existe, ¿no? Y que está aquí y que puedan elevar las cosas y exigir en sus pequeños territorios. Entonces voy a ser breve. La guía de acción comunitaria que han mencionado ya Mariano, Hernán, que se difundió el año pasado, que ha tenido bastante buena acogida, yo creo que es una herramienta interesante y que ha habido 2 ediciones, pero ya hay gente que nos está pidiendo una tercera. Si es así, desde Aragón, comunicárnoslo, que ya haremos presión para conseguirlo. Y la guía de participación para la salud, para todos los públicos, que también es un documento que nació con esa idea de que fuese accesible a todas las personas para que pudieran reivindicar una participación que realmente genere salud y disminuya las desigualdades sociales. Desde el Ministerio, no desde mi subdirección, desde otra, se lleva todo lo que tiene que ver con el marco estratégico de atención primaria y comunitaria, que se elaboró antes de la pandemia, pero ya después de la pandemia se ha hecho como un plan de acción de ver cómo ese marco general se aterriza en acciones concretas, con indicadores concretos para 2022 y 2023, que es en lo que hemos estado trabajando estos 2 últimos años. Tanto en el marco general como en el plan de acción hay un objetivo específico para acción comunitaria, todo lo que tiene que ver comunitaria, participación, orientación comunitaria y promoción de la salud. Es la parte que llevamos desde el área donde yo trabajo, ver cómo impulsar esos objetivos y esas acciones del plan de acción y del marco estratégico. Este plan de acción está dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo, igual que el plan de salud digital, y está financiado no por fondos europeos, sino por presupuestos generales del Estado, es decir, hay dinero para poner en marcha este plan. Una de las cosas bonitas que ocurrió a raíz de esto es que se generó un grupo de trabajo de salud comunitaria dentro del Ministerio. Un grupo de trabajo en el que conseguimos juntarnos, ya he perdido, no sé si 70 y tantas personas,
pero que venían del ámbito de la salud pública y de promoción de la salud, del ámbito de la atención primaria de todas las comunidades autónomas, tanto de salud pública y primaria de las comunidades autónomas, y sociedades científicas de atención primaria, médicas, enfermeras, pediatras, luego colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, de estudiantes, y seguro que me dejo a alguien más. Pero bueno, la idea era tener a todos los actores y actrices implicadas en la atención primaria, en la salud comunitaria específicamente, en este grupo de trabajo. Y han salido cosas bastante interesantes. Hicimos un documento sobre cómo elaborar estrategias de salud comunitaria en atención primaria en las comunidades autónomas. Es verdad que en Aragón lleváis ventaja en esto, ¿no? Porque tenéis una estrategia desde hace mucho tiempo, pero muchas otras comunidades no las tenían y ha sido como una herramienta que ha facilitado que se ponga en marcha. La idea es que a lo largo de este año todas las comunidades autónomas tengan su propia estrategia de salud comunitaria. Las iremos colgando en la web para que sean accesibles cuando estén todas, porque ahora quedaría un poco feo que unas sí y otras no, pero estarán todas en la web para que lo veáis. También se ha trabajado para desarrollar y ampliar el servicio de cartera, de atención comunitaria. Son los servicios comunes. Aragón tiene su propia cartera, pero hay como unos servicios que tienen que dar todas las comunidades autónomas a la ciudadanía en el sistema sanitario. Entonces, hay un servicio que es específico de atención comunitaria y en el que la nueva versión, que ha sido ya aprobada en la Comisión de Ordenación Profesional, en la Comisión de Prestaciones, y que ya ha pasado la consulta pública y saldrá un Real Decreto, ahí viene la participación y viene cómo tiene que haber estructuras de participación, entre otras los consejos de salud de zona, ¿no? Entonces, bueno, que ya será un servicio que será obligatorio que se dé en todas las comunidades autónomas. Que luego lo cumplan o no, bueno, eso ya sería para otro tema de debate. Todo el tema de formación en abordaje biopsicosocial y en acción comunitaria, que están los cursos online, que hay uno que empieza la semana que viene, de equidad en salud, y otro a final de mes, que ha participado Mariano como uno de los autores del curso. La guía didáctica de acción comunitaria. La idea del curso online es que mucha gente se pueda formar online en todos los territorios, pero sabemos que la acción comunitaria y la participación, como decía Mariano, se aprende haciendo, ¿no? Y que es muy difícil algunas cosas abordarlas desde el online. Entonces se creó una guía didáctica para poder facilitar la formación presencial en los territorios en todo lo que tiene que ver con acción comunitaria. Y luego, dentro de estos presupuestos que decía yo que había dinero, las comunidades autónomas han hecho sus proyectos para recibir fondos desde el Ministerio y tanto el año pasado como este, muy probablemente, va a haber dinero para todo lo que tenga que ver con participación y acción comunitaria. Aragón ha presentado sus proyectos, que son unos proyectos maravillosos que ha hecho durante este año, y bueno, muchas otras comunidades también. Entonces, también cuando ves que de pronto hay dinero para comunitaria, dices, qué bien, ¿no? Y que las comunidades autónomas lo piden, pues te da una alegría que de vez en cuando no está mal. Y nada, pues, tenemos pendiente todo el trabajo en mecanismos de coordinación y todo lo que tiene que ver con determinantes sociales en la historia clínica electrónica. Este es nuestro trabajo en comunitaria en estos últimos meses y lo que nos queda hasta final de año. Para cerrar, solo recordar lo de que la participación mejora la salud y disminuye las desigualdades sociales, no me cansaré de decirlo, que todas las personas tenemos que aportar en esto de la participación, aunque algunas nos sintamos muy lejos del territorio, porque lo estamos, ¿no? Pero que creo que desde todas las estructuras, más macros, más meso y más micro, incluso todos como ciudadanos, ciudadanas, tenemos cosas que aportar a esto de la participación, y que incorporar la participación en atención primaria puede ayudar a situarnos, a conocernos, a reconocer a los otros, a tener otro respeto y otra actitud y otro estar en la comunidad, ampliar esa mirada en el día a día de nuestras consultas, de nuestro trabajo como técnicas, como técnicos o como prestadores de servicios, y también para legitimar todos esos esfuerzos y del trabajo que se están haciendo ya en las comunidades. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero yo creo que ha valido la pena alargar un poquito las intervenciones tan buenas. Por no dejaros sin voz, 2 intervenciones super flash podría haber cabida para ellas, para los 2 más rápidos o rápidas. Bueno, felicidades a todos y a todas. Jara, los cursos que has comentado de participación online son para sanitarios, pueden apuntarse cualquier persona. Son para todas las personas, o sea, se puede apuntar cualquiera. Es verdad que como está dentro del plan de acción y hay que cumplir con Europa, se ha priorizado a personal sociosanitario de atención primaria. Pero en el de equidad ha entrado todo el mundo que lo ha pedido, por ejemplo. Acción comunitaria va estando bastante lleno ayer, pero la idea es sacar una segunda edición antes de que acabe el año. Hay como 2.800 plazas por edición y sí que intentamos que haya como un reparto en las plazas en territorial para intentar evitar inequidades de que una comunidad autónoma tenga 2.000 y otra ninguno. Pero sí, está acreditado para los profesionales sanitarios, pero luego tiene los créditos ETC, no sé qué, para los no sanitarios.